Bueno, bienvenidos al cuarto webinar del curso Red Global de Aprendizajes y los desafíos en los diversos escenarios educativos. En el día de hoy trabajaremos sobre las aulas multigrado en escuelas rurales y la Red Global de Aprendizajes. Contamos con la presencia de Limber Santos, Victoria Acuña y Graciela Elosegui. Buenas tardes, vamos a iniciar la jornada presentando a nuestros panelistas. Tenemos acompañándonos a Limber Santos Casaña, que es maestro de educación primaria, licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, Sociedad y Política, diplomado en Didáctica de la Enseñanza Primaria, diplomado en Ciencias Humanas, opción Estudios Agrarios Latinoamericanos y especializado en Educación Inicial. Es doctorando en el doctorado de la didáctica de las ciencias, las lenguas, las artes y las humanidades. Actualmente es director del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria. También es profesor adjunto en el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Victoria Acuña es maestra directora en la escuela número 60 de Cerro Largo. Hace 15 años que trabaja como maestra unidocente, ha realizado formación en lengua, matemática y actualmente está cursando el diplomado en alfabetización inicial en primer ciclo. También nos acompaña Graciela Elosegui, que es técnico en relaciones públicas, se ha formado en programación de multicomputadores, trabaja en enseñanza de la informática desde el año 1988 y forma parte del equipo de Ceibal desde el año 2015. A partir del año 2018 se desempeña como mentora de la Red Global de Aprendizajes, acompañando a los centros educativos de Cerro Largo y Tacuarembó. Gracias. Le damos la palabra entonces a Limber Santos. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Es un placer realmente estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación y ser parte de este webinar para un tema que interesa y mucho, no solamente a quienes estamos vinculados con la educación rural, sino creo que en cualquier escenario donde uno trabaje, tarde o temprano, siempre se enfrenta a la necesidad de aplicar algunas metodologías y algunas concepciones que son propias del multigrado, en virtud de lo que existe allí, que no es más que grupos, aulas que se caracterizan por su heterogeneidad. Hace algún tiempo, cuando empezamos a trabajar esto de la didáctica multigrado, pensábamos mucho en que el multigrado estaba asociado a la escuela rural. Y lo seguimos pensando, pero ya no es una asociación exclusiva. El aula multigrado no es porque la escuela sea rural. El aula multigrado tiene que ver con una cuestión de escala y también tenemos aulas multigrado en escenarios urbanos. Y por extrapolación conceptual podemos visualizar que eso de una didáctica de la diversidad bien puede ser pensada para cualquier escenario áulico, en cualquier nivel, y hoy pensamos el multigrado en la educación inicial, por supuesto, en la educación de adultos, en la educación especial, en la educación de contextos de encierro, en la educación incluso superior y universitaria. Allí donde hay un grupo que aprende, allí hay diversidad en ese grupo que aprende, y por lo tanto desde la enseñanza bien puede haber pautas que son las propias de la didáctica multigrado, que tiene que ver con la diversificación de prácticas de enseñanza, tratar de que la enseñanza sea tan diversa como lo es el aprendizaje. De algún modo, la didáctica multigrado en los últimos años, no en Uruguay solamente, sino en América Latina, en Europa, ha ido transitando hacia ese lugar de pensarse como una didáctica de la diversidad, diversidad de la cual muchos hablamos y mucho se habla, sobre todo en los últimos años, incluso hasta llegar a ser un lugar común, un cierto discurso que a veces de tanto utilizarse se va vaciando del contenido verdadero, y es fácil a esta altura reconocer que los grupos son diversos, que los aprendientes son diversos, es algo relativamente fácil de hacer. Sin embargo, reconocer y hacer que la enseñanza sea diversa, o en términos operativos, diversificada, no es tan fácil porque todos estamos muy matrizados por la característica de la escuela moderna, que es una escuela que está muy atravesada por una ilusión, una fantasía ilusoria, que es la de conformar grupos homogéneos. La escuela ha creído en la idea de la homogeneidad de los grupos que aprenden desde el momento en que hemos clasificado,
como escuela, en Occidente por lo pronto, a los niños por edades, metiéndolos en compartimentos estancos llamados aulas asociados a grados. Esa correspondencia entre edades y grados que hace a la estructura de la escuela graduada, no solamente la escuela primaria, sino toda la educación formal, de algún modo lo que plantea en el fondo es una búsqueda de cierta homogeneidad que está basada en la idea de que dos niños de la misma edad, que están en la misma etapa evolutiva, aprenden más o menos igual. Todos los docentes sabemos que eso es falso y que no basta solo con ver la edad del niño o sus características evolutivas para saber cómo aprende. También inciden otros muchos factores de índole social, de historias de vida, de procedencias familiares. Hay una enorme cantidad de variables que intervienen en esa diversidad y hace que, claro, el aula multigrado es un aula diversa, pero el grupo familisto de 4 y 5 años, o el grupo de tercer año de primaria, aunque los niños tengan más o menos todos la misma edad, también es un aula diversa, y eso es algo que lo podemos comprobar y lo hemos podido comprobar los docentes en nuestras propias prácticas permanentemente. Aquella ilusión, aquella fantasía de la escuela moderna de pensar en grupos homogéneos, iba de la mano de pensar en la uniformidad de las prácticas de enseñanza. Si este grupo es homogéneo, entonces, desde lo didáctico, la prescripción didáctica, el deber ser didáctico, es que le puedo enseñar a todos por igual, esperando resultados más o menos similares. Y donde no se obtienen resultados similares, entonces se atribuye a un problema vinculado con el alumno, vinculado con el aprendizaje, etc. Esos problemas, claro que existen, pero lo que en el fondo existe como gran problema en esa concepción es que ni hay grupos homogéneos, ni las prácticas uniformes, la misma para todos, hacer que todos los aprendientes recorran los mismos caminos para llegar al objeto de conocimiento, es algo que hace agua por todos lados. Pero no hace agua hoy, no es algo de la actualidad y no se debe a que el mundo hoy es más complejo, más diverso, más difícil. Eso siempre ha ocurrido. Creo que el proceso de los últimos años, que mucho va de la mano de la didáctica multigrado, pero no solamente, ha sido el de ir descubriendo, develando esos problemas que la escuela moderna siempre ha tenido. Entonces, claro, en el multigrado, en el aula multigrado de una escuela rural, pero también podría ser de una escuela urbana, o como decíamos, en cualquier otro escenario, uno puede ver cómo se dan ciertas cuestiones que cuando hay diversidad, y cuanto más extrema sea la diversidad, bueno, aquí tenemos a Victoria que puede hablar muy bien de su propia experiencia, pero tantos maestros y maestras que trabajan en aulas multigrado, como la diversidad que caracteriza a un grupo multigrado es una diversidad de una especie distinta, porque allí se tienen formalmente niños de inicial a sexto, en un multigrado completo hay niños de todas las edades y de todos los grados, lo cual supone una complejidad fuerte para la enseñanza, un desafío permanente para la enseñanza, pero que no es tan grande ni tan inabarcable ni inaccesible cuando se piensa y se parte de la idea de que también esa aula multigrado con tan extrema diversidad favorece los aprendizajes de todos, tanto de los más chicos como de los más grandes. Un principio de la didáctica multigrado es pensar que el aula multigrado potencia los aprendizajes, juega a favor y no en contra. En todo caso, la dificultad nuestra como enseñantes es tratar de aprovechar al máximo ese potencial, es tratar de aprovechar lo que el potencial me ofrece, y ahí sí hay un desafío permanente, que además no es igual en un aula que en otra, depende de las circunstancias, depende de la estructura áulica, de cuántos niños tenga por edades y por grados, etcétera. Cada situación es singular y por lo tanto cada práctica de enseñanza también lo es. Pero los desafíos, de algún modo, pasan por ese aprovechamiento, ese tratar de aprovechar desde lo didáctico, es decir, desde la tarea de la enseñanza propiamente, el potencial para aprender que hay en un grupo multigrado. Nosotros podríamos definir al aula multigrado como al aula multigrado y a lo didáctico en las aulas multigrado como una atención a la diversidad desde lo didáctico. Es decir, ya dijimos, atender la diversidad y hablar de la diversidad es ya un lugar común, refiriéndose a las características de los niños, las características de los grupos que aprenden y al propio aprendizaje, porque el aprendizaje es por definición diverso, muy diverso, pero cuando decimos atención a la diversidad desde lo didáctico, lo que ahí estamos autoexigiéndonos como docentes es que la enseñanza también sea diversa o diversificada. Es decir, no solamente reconocer el aprendizaje diverso, sino hacer que la enseñanza lo sea,
porque de última la enseñanza está al servicio de los aprendizajes y de los aprendientes. Por lo tanto, como se dice desde hace ya mucho tiempo, no es que le tengamos que pedir al niño que se adapte a nuestra enseñanza, sino por el contrario, adaptar la enseñanza al niño y a sus circunstancias. Entonces, supone el multigrado una atención a la diversidad desde lo didáctico. Y también, como decíamos recién, supone hay una sospecha inicial que en algunas investigaciones se transforma en hipótesis de trabajo, que es esto de se aprende más y mejor en un aula multigrado, es decir, hay un potencial en el aula multigrado. Ahora, ¿dónde radica ese potencial? Ese potencial viene de la interacción entre pares, porque lo que hay en el aula multigrado es una interacción entre pares asimétricos. Es decir, hay una asimetría entre los pares porque no se parecen entre sí. La palabra asimetría parece a veces una mala palabra en educación, donde todo parece que tiene que ser horizontal, medio como democrático, todos somos iguales, lo cual no es cierto, no todos somos iguales. Para empezar, unos somos enseñantes y otros aprendientes. Que los enseñantes también aprendamos, es cierto, que los aprendientes también transmiten saber, también es cierto, pero ocupamos roles distintos. Siempre hay asimetrías en relaciones de enseñanza y de aprendizaje, pero las asimetrías docente-alumno se agrega algo maravilloso que ocurre en las aulas multigrado, que son las asimetrías entre los pares aprendientes. Y cuanto mayor sea la asimetría, mayor el nivel de potencialidad de la interacción. Y justamente el potencial para aprender, y lo que favorece tanto a los chicos como a los grandes, son las interacciones entre pares asimétricos. Eso, ahí está el corazón de lo que hay que aprovechar, poner a los niños en interacción. Muy por el contrario de tratar de evitar que interactúen el niño de sexto con un niño de inicial, o el niño de tercero con un niño de primero, cosa que aunque uno no quisiera, es imposible evitarlo, porque siempre el aula multigrado y el grupo multigrado se comporta como una unidad. No son varios pequeños grupos en el salón, sino que siempre es un solo grupo. Y aunque yo lo conciba desde la enseñanza como varios pequeños grupitos, en realidad el niño siempre interactúa con sus pares, que no son iguales a él, más grandes o más chicos, como en cualquier grupo que aprende. Por lo tanto, el grupo es una unidad, y bueno es, desde lo didáctico, pensar que ese grupo comunidad me viene bien para pensar en aquellos elementos que son comunes al aula multigrado. Temáticas, problemas, actividades que pueden ser comunes a todo el aula multigrado. Y eso, el espectro de elementos que pueden funcionar como hilos conductores para todo el aula multigrado, aunque tenga niños de 3 años a sexto, siempre se pueden encontrar. El mundo es común. Lo que tienen fuera de la escuela, en la comunidad, en sus familias, los temas del mundo cotidiano, son comunes tanto el niño de 3 o de 4 como el de sexto. Nosotros en la escuela somos los que incorporamos el artificio de ver las cosas del mundo con ojos de grados escolares y de disciplinas. Pero como decía un antropólogo muy importante en Uruguay, Daniel Vidart, la realidad es indisciplinada. La realidad no tiene disciplinas, se las ponemos nosotros a la hora de enseñar y le adjudicamos grados. Pero esos elementos del mundo y aquellos conceptos grandes que también los podemos encontrar en el programa y que están desplegados a lo largo de toda la escolaridad, bien pueden ocupar ese lugar central para que, entendido el grupo comunidad, ese lugar central sea un eje común para todo el aula multigrado. Ahora, claro que eso no es suficiente, porque eso de lo común genera a veces en una actividad aperturas con el grupo total, como también se trabaja en educación inicial, con los cuales hay muchos puntos de contacto entre la educación inicial y el aula multigrado. En realidad, la didáctica multigrado ha tomado mucho de la educación inicial para esto, y está claro que de una apertura común, donde circula el saber de un modo introductorio a un tema, con una actividad motivacional, etcétera, luego sobreviene la parte clave, más importante y más difícil para el maestro y para la maestra, que es la diversificación de prácticas. Ahí se diversifica, en algún momento uno asiste al aula multigrado y ve que efectivamente hay subgrupos dentro de ese grupo y cada uno está trabajando cosas que se parecen pero no son lo mismo, porque están aprendiendo cosas distintas y de distinta manera. Entonces, ahí en la diversificación es donde se juega también una habilidad y una serie de estrategias docentes para poder sobrellevar una diversificación que se da en tiempos de simultaneidad y con la cual tiene que lidiar la maestra con esto de una vieja técnica que en Uruguay se llama alternancia del trabajo dirigido y trabajo autónomo, y que se haga de distinta forma, y se llame como se llame, siempre algo de eso hay en el aula multigrado, es decir, siempre hay un pensar, una doble naturaleza de las actividades, algunas dirigidas y otras autónomas, porque no siempre la maestra, aunque está siempre presencialmente en el aula, no lo está con cada uno de los subgrupos en que se diversifican las prácticas.
Ahí yo nombré 2 o 3 veces un fenómeno muy interesante que ocurre en las aulas multigrado, que ocurre en esa actividad de apertura, que ocurre durante la diversificación, porque siempre hay una tensión entre lo común y lo diverso. Por lo tanto, cuando hay diversificación, hay diversos contenidos, hay diversas estrategias de enseñanza, hay diversos aprendizajes, pero como en general se está alrededor de un mismo problema o de un mismo gran tema o de un mismo concepto, esto habilita luego un cierre con ciertas puestas en común, donde el saber vuelve a circular y sobre todo aquí vuelve a circular un saber aprendido o que se está aprendiendo, y el de inicial toma contacto con lo que el de sexto está aprendiendo y el de sexto toma contacto con lo que el de segundo está aprendiendo. Y eso genera, esa particular circulación de saberes que se da en esos momentos, genera un plus para el aprendizaje nuevamente. Porque cuando el de sexto cuenta lo que aprendió o lo que está aprendiendo, al contarlo está consolidando su saber. Está favoreciendo su propio aprendizaje, porque está transmitiendo no al maestro, sino a sus pares, algo de lo que es necesario poderlo generar como discurso de su propio aprendizaje, y eso lo que hace es consolidar su propio saber. Y al más chico, al que lo escucha, lo está poniendo en contacto con un saber que todavía no se lo tiene que aprender, pero sí más adelante, y por lo tanto está ubicando lo que para Vygotsky sería el umbral superior de sus zonas de desarrollo próximo. Digamos, está como jugando con el techo, digamos, aunque no le voy a exigir que él aprenda lo que corresponde a grados superiores, ese tomar contacto en general siempre favorece su propio aprendizaje posterior. Y el de sexto, cuando escucha el de tercero, y el de tercero está hablando de un conocimiento, un contenido, algo que el de sexto tendría que ya tener, pero sabemos que no siempre lo tiene, o lo olvidó, o lo tuvo y ya no, escuchando el de tercero refuerza lo que él debería tener. Es decir, esos flujos, que nosotros llamamos circulación de saberes, siempre terminan favoreciendo a unos y a otros. Y si bien es algo que se puede dar en cualquier aula, en el aula multigrado se potencia la circulación de saberes porque se da entre pares asimétricos. Ahora sí. Hay un valor allí. El valor de la asimetría entre pares es un valor a tener en cuenta muy fuertemente, porque es digamos, es el corazón, como decíamos, del potencial para aprender que se da en ese lugar. Y para terminar, bueno, cualquiera de estas cosas que podamos pensar ubicadas en el aula multigrado de una maestra unidocente, de un maestro que tiene multigrados incompletos, que puede ser 2 grados, maestro de quinto y sexto, como sucede también en muchas escuelas urbanas, etcétera. En realidad, todo lo que ocurre allí en estos términos que señalábamos, y muchas otras cosas que no da el tiempo ahora para explicitarlas, bien se pueden desarrollar desde la generación de prácticas de enseñanza en cualquier otro ámbito. Uno puede tener un grupo de quinto año, los niños tienen la misma edad, pero siempre, tarde o temprano, va a venir la necesidad de armar subgrupos que ya no tienen que ver con los grados ni con la edad, sino con otras características, vinculadas con qué tipo de acercamiento tenemos al saber. Incluso en el aula multigrado, el tercer nivel, o lo que sería un subgrupo, a veces está constituido por quinto y sexto, pero a veces es solo sexto, a veces es cuarto, quinto y sexto, dependiendo también del tipo de actividad que se proponga y del saber que como contenido se esté trabajando. A veces el de quinto trabajará con sus pares de quinto y de sexto, y a veces trabajará con los de cuarto. Es decir, los subgrupos no son estáticos, también dependerán de la actividad y del devenir de esas actividades. Eso abre la puerta a que en un grupo de quinto año, donde todos sean de quinto, también puedo armar subgrupos y diversificar las prácticas de enseñanza cuando necesito hacerlo, y esos subgrupos estén atados a criterios de conformación diversos, vinculados con los intereses de los niños, con sus necesidades, con sus potencialidades. A veces puedo hacer los subgrupos más, entre comillas, homogéneos, aunque esa palabra digamos, no apela, digamos, a algo que exista realmente, nunca hay homogeneidad, pero niños que se parecen en alguno de sus atributos, y a veces, por el contrario, armo subgrupos donde sean muy heterogéneos. Justamente pongo niños muy diversos allí. Esos son criterios que puede perfectamente manejar, el docinal. Me parece que justamente el pensar esto nos lleva a algo que los mexicanos han trabajado mucho, y ellos han trabajado con nosotros, estas cosas del multigrado, donde ellos hablan de las versiones. Uno puede pensar en una actividad de enseñanza, que es la misma para todo el grupo, pero no pensar una sola versión, sino pensar 2 versiones de esa actividad de enseñanza, o 3 o 4 versiones. Y en realidad la actividad es la misma, es decir, hay un mismo objeto de conocimiento,
hay un mismo contenido, hay un propósito similar de a dónde quiero llegar, pero me trazo caminos diferentes. Para algunos niños trazo un camino, es decir, hay una versión, y para otros hay otra. Una versión puede apelar más a lo concreto y otra puede apelar más a lo abstracto. Una versión puede trazar un camino más vinculado con el aprendizaje relacionado con la visualización y otro con la escucha. Es decir, de acuerdo a las características de los niños, poder plantear más de un camino posible, es decir, una misma actividad con más de una versión, para que cada niño pueda montarse a la versión que más le conviene o con la que le resulta mejor para poder llegar al objeto de conocimiento. Eso es una manera también de pensar el multigrado, pero de pensarlo en cualquier escenario, no solamente en el multigrado de la escuela rural. Por lo tanto, como ustedes ven, es un campo de gran riqueza y es un campo en el cual además todavía hay muchísimo para explorar, y gran parte de esa exploración se da desde las propias prácticas. Así que aquí lo más importante no es que alguien venga a hablarnos desde lo teórico o desde la investigación académica, que también la hay respecto a estos temas, sino que siempre la didáctica multigrado como un subcampo de la didáctica ha partido y sigue partiendo inexorablemente de las prácticas de los docentes, de lo que los docentes prueban, de lo que a los docentes les sale bien, de lo que nos sale mal, de lo que podemos compartir. Es ahí donde se juega, en ese lugar es donde está la sustancia, el sustrato más importante para que luego podamos intercambiar, como hoy estamos intercambiando sobre este tema. Así que les agradezco. Bueno, muchas gracias, Lindberg. No sé si quieren ahora plantear alguna pregunta, hacer algún comentario, si no le damos la palabra a Graciela y al final de las 3 intervenciones nos tomamos unos minutos para el intercambio, ¿les parece? ¿O alguien quiere plantear algo ahora? A Lindberg puntualmente preguntarle o hacer algún aporte. Lindberg, ¿tú te puedes quedar hasta el final o si no le damos la participación a los maestros? Estoy al mismo tiempo, ahora tengo que dar una clase en facultad, por lo tanto, me gustaría quedarme para el final, pero no voy a poder, un ratito sí, voy a poder estar escuchando, pero no creo que hasta el final porque en un rato tengo una clase, así que esa es mi situación, pero adelante. Igual voy a estar. Bueno, gracias. No me voy a desconectar. Gracias, Lindberg. También pueden hacer alguna consulta por el chat si lo desean. Quiero agradecerte estos aportes que has dado como director del Departamento de Rural y tu mirada desde el aula multigrado, de esa aula tan diversa que apunta justamente desde la didáctica a eso, ¿no? A la enseñanza que también tiene que ser diversa. Así que gracias, Lindberg, por tu tiempo y no sé si hay alguna pregunta de algún cursante. También lo pueden hacer llegar por el curso, por la plataforma. Perfecto. Gracias. Perfecto. Estoy a disposición y me quedo escuchando a las compañeras. Gracias, Lindberg. Bueno, entonces le damos la palabra a Graciela. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá y poder contarles un poco de mi experiencia en el trabajo de acompañamiento en los centros educativos y tratar de mostrarles un poco cómo desde mi rol de mentor global, ¿verdad? Acompañamos y trabajamos en los centros. Yo voy a hablarles un poco de mi acompañamiento tomando el marco de las nuevas pedagogías. Voy a hacerlo por ahí porque me parece que, como ustedes ya saben, lo han estado trabajando. El objetivo de NPDL es el desarrollo de la 6C, y para ello nos apoyamos cambiamos, ¿te parece, Eloisa? Nos apoyamos en los 4 nodos y utilizamos el ciclo de investigación colaborativa. A ver, ahí va lo que tienen ahí. Nosotros nos apoyamos en los 4 nodos, utilizamos el ciclo de investigación colaborativa. Podríamos decir que es la ruta o nuestro camino de trabajo, ¿no? A mí me gusta decir que desde la red nosotros trabajamos en 641 y eso es un poco para focalizar los elementos,
o las competencias, ¿no? O sea, 6 competencias, 4 nodos, un ciclo de investigación colaborativa. Los nodos son los elementos para el diseño de aprendizaje profundo. Estos 4 elementos combinados con las 6C nos van a dar y ayudar en el desarrollo de las experiencias. Las van a hacer seguramente más desafiantes y también el aprendizaje será más profundo, ¿no? Están los 4 nodos totalmente integrados, se fusionan entre sí, podríamos decir, y se refuerzan. Funcionan como un punto de partida para la planificación, tanto colaborativa como individual. Yo siempre les digo, por ejemplo, que cuando nosotros aprendemos a trabajar con los nodos de la red, es bueno empezar a incorporarlo dentro de nuestras planificaciones. Un poquito de cada nodo en nuestra planificación seguramente hará crecer el trabajo, ¿no? Vamos a arrancar con el primero de los nodos, con lo que son las alianzas de aprendizaje, que son uno de los elementos claves, realmente, que implican cambios, ¿no? Cambios en las relaciones, utilizando asociaciones como estrategia para la enseñanza y para el aprendizaje. Y yo ahora escuchaba a Lindbergh cuando hablaba, ¿no? O sea, la importancia, lo que él dice del aprendizaje de los estudiantes, nosotros lo promovemos. Esta alianza entre estudiantes es algo fundamental. El aprender entre pares, ¿no? Porque manejan el mismo lenguaje, porque a veces esa palabra del compañero, ¿no? Es muy valiosa para el estudiante. Entonces, es relevante eso. Realmente podríamos decir que un estudiante puede ejercer una tutoría sobre otro. En el multigrado eso pasa, y creo que es un escenario muy fructífero para eso, ¿no? Es posible aprovechar y capitalizar esos conocimientos de algunos de los estudiantes y volcarlos hacia otros. Esa alianza es clave. Pero después tenemos también las alianzas entre los docentes, ¿no? Las alianzas que podemos generar trabajando con una dupla docente, tal vez, una dupla pedagógica, que apuntan a un trabajo colaborativo, donde se van a compartir saberes, donde se van a compartir estrategias, docentes que aprenden unos de otros, y son alianzas muy ricas, ¿no? Docentes que se enriquecen en su labor. Ya ha pasado, creo que también en este momento lo vivimos, en este tiempo pasado vimos todo esto, cómo nos potenciamos los docentes cuando trabajamos en conjunto. Entonces, ese tipo de alianzas las promovemos en gran medida. Y después también ustedes ven por ahí la alianza de centros educativos. Y acá es formar especies de comunidades con los centros, unirnos con otros. Y creo que en la escuela rural se ve muchísimo. Yo tengo la oportunidad de acompañar, por ejemplo, agrupamientos, ¿no? Y ahí tenemos una alianza entre docentes, entre centros educativos, entre los mismos estudiantes que trabajan de otros centros, y son muy ricas. Después también alianzas con agentes externos, con docentes remotos de pensamiento computacional, de inglés, ¿sí? Con expertos. Muchas veces cuando trabajamos en escuelas rurales, por ejemplo, que el niño no viene mucho a la ciudad, o no cuenta con diferentes posibilidades, les abrimos en esta alianza de trabajar con otros expertos, y a otros les abrimos un mundo también. Entonces, las alianzas para nosotros son fundamentales. Si pasamos al siguiente nodo, que yo siempre digo son las 4 patas del banco, ¿no? Los ambientes. ¿Qué pasa con los ambientes? Pensamos en entornos de aprendizaje como espacios culturales, espacios de relación, ¿no? Que pueden ser físicos o virtuales. Y eso va a permitir optimizar ese aprendizaje, va a buscar transformar el aula en espacios que ofrezcan flexibilidad para la colaboración, para la reflexión, para la cognición, áreas de investigación, de comunicación, o sea, nos abre mucho más el espectro, ¿no? Cuando el niño participa, o sea, cuando se compromete, comienzan a conectarse tanto fuera como dentro del aula,
y va a permitirnos eso como que trascender las paredes clásicas del aula. Y ahí ustedes lo ven, por ejemplo, yo les puse algunos ejemplos, como puede ser lo clásico que nosotros usamos, el aula, la casa, el aire libre, pero también incorporemos dentro de esos ambientes las plataformas virtuales, como pueden ser CREA, PAM, Matific, plataformas como esas, plataformas como esta, Zoom, Meet, el mismo WhatsApp, como una herramienta de generar un ambiente que va a permitir las relaciones, ¿verdad? Las alianzas. Y esto nos hace salirnos un poco del clásico salón de clase. Si miramos el próximo nodo, hablamos de las prácticas pedagógicas. Y ahí viene algo que a mi ver, cuando nosotros trabajamos dentro de lo que es la red, con las propuestas que le vamos dando, trabajamos prácticas pedagógicas que están comprobadas y todo lo demás, pero las fusionamos con algunas prácticas innovadoras. Y dentro de eso podríamos hablar de que fomentamos como que la metodologías activas como pueden ser el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos nos permite vincular todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Generar alianzas, cambiar los ambientes, estudiantes que sean responsables, que se comprometan, que participen en la elección, que sean quienes asuman determinadas responsabilidades para trabajar, ¿no? Es un enfoque que también claramente requiere un docente activador, ¿no? Pero hay una mayor participación. Creo que también acá, en el caso del multigrado, también nos permite el trabajo en proyectos, nos abre una posibilidad muy grande, ¿no? Poder aportar desde los diferentes grados en un proyecto. Y esto también va con algo de la metodología de la red, que es el estudiante en el centro, el resolver problemas de la vida real, estudiar y hacer y generar cosas que sirvan para algo, donde podamos ver en qué lo podemos aplicar. Es una metodología muy linda de trabajar y es una de las que hacemos foco en ellas. No son las únicas, tenemos muchas más. Claramente que también nos provoca ciertos desafíos, porque nosotros introduce una de las prácticas innovadoras, como puede ser el codiseño, ¿no? Codiseñar conjuntamente con el estudiante, pensar junto con el estudiante y armar planificaciones en conjunto, escuchando la voz. No es que hagamos todo, ¿verdad? Pero sí que podamos escuchar la voz del niño y poder generar en función de ello de nuestras prácticas. Este no es fundamental para el desarrollo de competencias, y más que nosotros buscamos el desarrollo de competencias, ¿verdad? Desarrollar competencias como la colaboración, como el carácter, en el trabajo por proyectos se destaca. Después, si pasamos al siguiente, venimos a lo que es el mundo de lo tecnológico, de lo digital, ¿no? El mundo de lo digital impacta en todos los aspectos de la vida y cuando se utiliza en conjunto con las alianzas, con los ambientes y con las prácticas, profundiza y acelera el aprendizaje, ¿no? Pero nos abre puertas para que podamos mirar más allá de los límites del centro educativo. Nos da, evidentemente, opciones en las que podamos incorporar la tecnología y mejorar con lo digital los aprendizajes. Pero claramente que esto también, ¿no?, nos obliga a hacer un uso inteligente también de los recursos digitales o de los medios digitales. No es solamente uso tecnología o uso lo digital por lo digital mismo, sino que lo uso en función de que realmente me profundice en el aprendizaje, que realmente me sirva de palanca. Hay muchísimas cosas que podemos trabajar. Pero también pasa lo siguiente, y yo en esto lo visualizamos, ¿no? Que así como se nos abren puertas con lo digital, también surgen algunas barreras. Y a veces las barreras o las dificultades están en la aplicación de la tecnología mismo, ¿no? Porque muchas veces no contamos con la capacitación necesaria, o con el conocimiento suficiente,
para diferentes herramientas, que son muchísimas, y es imposible que podamos conocer todo, ¿no? Pero ahí también eso nos interpela a decir, bueno, hay que buscar estrategias, reunirnos, hacer alianzas con otros, trabajar con otros, ¿no? Investigar. Y dentro de esas estrategias, yo por ejemplo, me recuerdo que un centro que acompañaba, una docente necesitaba trabajar comunicación con los chiquilines, y ese año trabajó colaboración y comunicación, ¿no? Y tomó la motivación, era lo digital, buscaron herramientas digitales que ella no conocía y no las sabía trabajar, y distribuyendo los grupos, distribuyó los alumnos en grupo, investigaron herramientas, y ellos mismos se encargaron de dar las clases de esas herramientas. Ese año la profe aprendió cantidad de herramientas, y los estudiantes aprendieron un montón de cosas. Pero realmente no fue la tecnología lo que aprendieron, sino que aprendieron sobre comunicación y aprendieron sobre trabajo en grupo también. Entonces utilizaron la tecnología como la excusa perfecta para la motivación, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa en general, o sea, es motivante la tecnología. Nosotros dentro de tecnología hoy en día tenemos muchísimo como robótica, programación, cosas que generalmente motivan. Tenemos muchísimas aplicaciones digitales y el uso de las plataformas. Y buscamos en el uso de la plataforma porque nos dan, hoy en día CREA tiene muchísimas opciones, desde hacer simples evaluaciones a que podamos generar espacios de intercambio. Entonces hay que conocer la riqueza que tenemos dentro de las mismas plataformas propias, digamos, lo que tiene Ceibal, ¿no? Entonces creo que lo importante en este caso es no tener miedo a incorporar tecnología y hacer de ella claramente una herramienta que aporte en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es fundamental. Esos son los 4 pilares que nosotros tenemos desde la red, y en los 4 los que nos hacemos base para el apoyo en los centros, ¿verdad? Recuerdan que al principio les mencioné que nosotros trabajamos 641, ¿verdad? 6 competencias, 4 nodos, que fueron los que mencioné, y un ciclo de investigación colaborativa. Donde podríamos decir que el ciclo de investigación colaborativa es el camino que transitamos en el proceso del aprendizaje profundo, ¿no? Como saben, y lo deben de haber visto, porque lo estuvieron estudiando, consta de 4 etapas, ¿verdad? Evaluar, diseñar, implementar y reflexionar. Nosotros tenemos para cada una de esas etapas, o sea, tenemos muchas herramientas que las trabajamos desde la red, ¿no? Herramientas con diferentes utilidades, usadas en diferentes momentos. Hoy la idea no es hablarles de las herramientas ni nada por el estilo, pero si hablo de acompañamiento, es imposible no hablar un poquito de herramientas. Entonces, en la siguiente, Eloisa, no sé si ahí, vamos a encontrar que lo que hice fue categorizarlas en 2 grandes áreas para mostrárselas y para que las tengan en cuenta. Nosotros se usan en diferentes momentos, evidentemente. Tenemos herramientas que afectan directo al centro educativo, como pueden ser la rúbrica del centro, que evalúa las condiciones de mi centro educativo. Y después herramientas que afectan al aula, o que las usan los docentes en forma directa, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, la autoevaluación docente, para que podamos evaluarnos nosotros, progresiones de aprendizaje para trabajar las competencias, protocolo y rúbrica de diseño que afectan al diseño de nuestras prácticas, y herramientas de registro como son la plantilla de actividad de aprendizaje profundo, la AP, y la plantilla MAP, o momento de aprendizaje. Esas son las herramientas que desde la red promovemos y que no las podía dejar pasar al hablar de acompañamiento, como que vamos vinculados. Eso es dentro de lo que trabajamos en la red y lo que promovemos en los centros cuando vamos, lo que hacemos. Ahora, todo esto evidentemente que nosotros lo hacemos porque trabajamos en conjunto, o sea, porque trabajamos en forma colaborativa, ¿no? Y por eso me quiero despedir con esa frase, porque realmente nosotros no podemos hacer
si el centro no nos da la apertura. Les damos digamos, las vinculaciones, y movemos, y trabajamos, y les damos diferentes indicaciones, y les vamos promoviendo las nuevas pedagogías, pero también necesitamos la recepción del otro lado, eso es fundamental. Creo que por ahí estoy, les agradezco el tiempo, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Graciela. También si quieren, como les planteé con Limber, si ahora quieren preguntarle algo, o lo hacemos al final. Si les queda alguna duda. Bien, seguimos con Victoria entonces. Ya Victoria. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acá, un placer y un gran desafío. Soy nueva en Red Global, ¿sí? Es el primer año que trabajo en Red Global. Soy maestra, trabajé 15 años como maestra rural unidocente, o sea que conocimiento de la red tengo muy poco, pero sí tengo bastante conocimiento de multigrado. Quería hacer una pequeña presentación porque somos una escuela un poquito especial, tenemos características distintas, formamos parte de un nucleamiento. Estamos en el departamento de Cerro Largo y trabajamos la escuela 60 y la escuela número 28. Trabajamos las dos instituciones nucleadas. La modalidad de nucleamiento lo hacemos juntos todas las semanas, lo que cambia es el espacio físico. Trabajamos 2 días en el espacio físico de la escuela 28 y 3 días en la escuela 60. Pero el grupo multigrado está conformado por grupos pequeños, porque tenemos un aula solamente de inicial, con 4 y 5, tenemos una maestra para primer ciclo, y yo trabajo con quinto y sexto año. La directora de la 28 apoya el trabajo con el primer ciclo, lo dividimos cuando ella está. Pasamos quizás a la otra pantalla. Y bueno, lo que pretendía hacer acá es un paralelismo entre lo que es red global y lo que es multigrado. Desde mi conocimiento con multigrado, les puedo decir que me parece que hay muchos puntos en común, muchos puntos de encuentro. ¿Qué hacemos en multigrados? Trabajamos con la familia, con la comunidad, eso es lo primero, siempre estamos con la comunidad, no trabajamos solos. Y era lo que hablaba de alianzas, que hablaba Graciela. Tomamos en cuenta los intereses de los alumnos, trabajamos en forma colaborativa, que era también lo que expresaba Limber, que los niños de los grados superiores apoyan a los de los grados inferiores, por ejemplo. Se favorece esa libre circulación de saberes, que es el potencial máximo que tiene el multigrado. Se crean climas de trabajo que favorecen aprendizajes a través de esa libre circulación de saberes. Se aprovechan al máximo los recursos existentes, y acá estamos hablando de ambientes. Trabajamos la huerta, trabajamos el jardín, trabajamos la cañada que tenemos cerca. O sea, en el multigrado se apunta mucho a aprovechar el entorno y a las relaciones. Entonces, desde el trabajo con la comunidad, desde las alianzas, desde los ambientes, está muy presente ese trabajo, aunque no utilizamos esos términos. A mí me parece que lo que nos aporta la red a nosotros es la terminología, el vocabulario, porque nosotros siempre hicimos alianzas. ¿Sí? Los maestros rurales que están presentes saben que es la base fundamental del trabajo rural. Entonces, están las alianzas, están los ambientes, los aprovechamos todos los días, siempre. Bueno, ni que hablar de las prácticas, después lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo se trabaja en red global? La diferencia, lo que encuentro, es que desarrolla la competencia, se focaliza en una competencia o en dos. Nuestra institución, porque somos nuevas en el centro, todo el colectivo es nuevo, yo como directora soy nueva, entonces nos enfocamos en el desarrollo de una única competencia, que es la competencia comunicación. Cuando llegué me preocupé, digo, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que crear proyectos y cambiar, y resulta que no, era lo que ya veníamos haciendo, pero lo que teníamos que hacer es enfatizar, siempre destacando lo que, como que nos planteábamos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es desarrollar esta competencia. En cada actividad que nos planteábamos, siempre focalizando a la competencia. El trabajo a través de proyectos, también es otra coincidencia con el multigrado, se trabaja mucho con proyectos.
Utilización de rúbricas, y esto es muy interesante porque las rúbricas nos permiten evaluarnos, nos permiten rediseñar el trabajo, nos permiten organizarlo de otra manera. Dentro de esas rúbricas destacamos el trabajo en los nodos, y ahí es donde están cada uno de los nodos, que son las alianzas, los ambientes, el apalancamiento y las prácticas. Un poquito ese paralelismo entre lo que es red global y multigrado, porque desde mi punto de vista lo veo como muy, muy similar, muy unido, y como que no son. Lo que cambiaría, desde mi parecer, es la terminología, es el vocabulario, y la red nos da muchas herramientas, como el ciclo de investigación colaborativa, por ejemplo, es una herramienta, las rúbricas, son herramientas que nos ayudan a potenciar, a desarrollar lo que ya venimos haciendo. Cambiamos Bueno, y ahora me voy a centrar en cada uno de los nodos. Comencé por el apalancamiento digital, porque con este año tan atípico fue lo que más tuvimos que desarrollarlo, fue lo que nos ayudó, fue lo que nos acercó a las familias. La tecnología como herramienta, como recurso, y no como medio en sí, que cuando lo vamos a hacer siempre es con una finalidad pedagógica, con una finalidad didáctica, con una intencionalidad clara de lo que quiero, de lo que pretendo. Bueno, fue la base fundamental para el desarrollo de los proyectos. En la institución tenemos 3 proyectos, uno referido a Red Global, que es el tren de los desafíos, tenemos un proyecto de biblioteca y el proyecto de huerta. Dadas las circunstancias actuales, no pudimos profundizar demasiado, pero fue a través del apalancamiento digital, que justamente es lo que nos une con la familia, nos acercó a la familia, nos acercó a los alumnos, y bueno, y desde esas herramientas se trabajó desde las aulas, desde CREA, trabajamos PAM, trabajamos Kahoot como forma de evaluación, videos, sitios, ¿sí? Lo que destacamos mucho del trabajo en lo digital fue el trabajo en los foros. Nosotros, como multigrado que somos, creamos aulas multigrados en CREA. Entonces ellos tenían participación, los alumnos participan, entre ellos dialogan, opinan, se hacen preguntas dentro de los foros. Entonces se genera una instancia muy interesante, porque ellos se sienten con mayor libertad para preguntar, para cuestionar o para opinar, que cuando está el docente presente. Entonces eso fueron instancias muy importantes. Y bueno, y el apalancamiento digital está siempre. Pasamos a las alianzas. ¿Con quién hacemos alianzas? Entre docentes. Nuestra institución tiene varios docentes, además está la directora de la Escuela 28, y la Escuela 60, que me olvidé decirlo, fue la Escuela de Miguel Soler, una escuela que tiene una rica historia. Entonces tenemos un museo ahí. En ese museo trabaja un maestro, que también hicimos alianzas con el maestro, a través de la creación, por ejemplo, de códigos QR, se trabaja huerta, se trabaja biblioteca, los niños de las clases superiores van y le cuentan, los enseñan a los chicos cómo tienen que hacer. Hay un intercambio muy rico, como ya lo mencionaba Limber, porque el multigrado no son estructuras fijas, al contrario, hay una apertura muy grande de los niveles, y que eso es lo que favorece en definitiva el aprendizaje, porque un niño puede estar en 4º año, pero puede necesitar un acompañamiento como un alumno de 2º. Entonces, ese estar en contacto con los pares, ese trabajo colaborativo que se realiza es lo que más se destaca. Con profesores, nosotros contamos con profesores de segunda lengua, contamos con profesor de educación física y una profesora de arte. En todos los proyectos los involucramos, participan, se hace un trabajo colaborativo. Ahora vamos a ir mostrando las evidencias y les cuento. Con las familias, por supuesto, alumnas docentes, porque tuvimos práctica rural este año y también participan, entre estudiantes. ¿Qué quiero mostrar con todo esto? Que cuando hablamos de alianza no es nada ajeno a lo que ya hacemos. Siempre estamos trabajando con los pares, con el otro maestro, siempre trabajamos con la familia, siempre trabajamos con el profesor. O sea, es la unidad de la institución, porque no trabajamos solos, somos un grupo, y el proyecto de centro siempre va enfocado a todo el colectivo. Es más, se supone que es creado por el colectivo. Bueno, ahora pasamos a la próxima, que les voy a mostrar evidencias. Por ejemplo, acá estamos el tren de los desafíos, que es uno de los proyectos de Red Global donde nos sumamos, tiene por objetivo trabajar la alimentación, generar hábitos saludables, y las alumnas docentes trabajaron
con todo el tema de nutrición, alimentación, el sistema digestivo, con los niños grandes de quinto y sexto. Y luego los niños de quinto y sexto fueron al aula del primer nivel y ellos transmitieron lo que habían aprendido. Y acá está la competencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos una competencia para desarrollar que es comunicación? Y bueno, ¿qué mejor forma de evaluar o de que el niño se sienta más cómodo trabajando, donde él sea el protagonista? Ellos son los protagonistas. Y existe un vínculo entre ellos que por el afecto, porque son más cercanos, que se preguntan, que interrogan, que hablan y usan otro vocabulario y que seguramente ese aprendizaje va a ser más significativo. Si ustedes pueden observar en las imágenes, hay muchos levantando la mano, los chiquitos participaban, querían preguntarle, y los grandes también, les sirve mucho. Y bueno, y ahí fuimos desarrollando un poquito. Hay otras evidencias más en la próxima, de la profesora de arte, que como el tema era alimentación, y bueno, ¿qué hacemos con arte? Y bueno, pinturas, hizo modelado, hizo unas canastas hermosas para la escuela, hicieron con papel maché, hicieron frutas, o sea, hay todo un trabajo que es un trabajo de todo el colectivo y que va enfocado al desarrollo de esa competencia, pero además al proyecto que tenemos. Creo que tenemos otra más. Tenemos más sobre las alianzas entre los alumnos, que también resultó ser muy, muy, muy productivo ese trabajo. Y seguimos. Ahora pasamos a los ambientes. En algún momento lo mencionó Graciela de que todos estos nodos están relacionados. No es que estoy trabajando ahora con alianza y ahora estoy trabajando con apalancamiento. Está todo relacionado porque los ambientes, desde lo virtual, y bueno, ahí está el apalancamiento digital, y también está el apoyo de la familia, está la alianza, y por supuesto que las prácticas pedagógicas, porque todo está basado en prácticas, en proyectos que tengo para desarrollar. Bueno, desde lo virtual, aulas, visitas, entrevistas. Bueno, de lo presencial tenemos la huerta, tenemos los jardines. Por ejemplo, nosotros ahora con el tren de los desafíos se hicieron visitas virtuales a supermercados. Son niños de escuelas rurales que en la mayoría no han ido a un supermercado real. Entonces tuvimos la posibilidad de hacer visitas virtuales, y después ellos comunicaban lo que habían visto, cómo habían entrado, cómo habían ingresado. O sea que le vas proporcionando al niño otro mundo, otra realidad que muchas veces está alejada a él, y que también es aprendizaje, porque qué lindo que puedan conocer un museo de arte o cualquier otro sitio, y las familias, porque lo hicieron con la familia, entonces la familia también tuvo la posibilidad de ver. Me decía una madre, mire maestra, qué bueno, ahora ya puedo buscar ofertas, entonces ya sabe que puede entrar, que pueden buscar, que pasa mucho por ahí el tema de los ambientes, de crear espacios, pero espacios que favorezcan ese aprendizaje, no espacios impuestos, porque tenemos que ir a la huerta, no, vamos, pero con una finalidad siempre. Y bueno, desde las prácticas pedagógicas, el trabajo en base a proyectos, que siempre está, tenemos este año el proyecto de huerta, biblioteca y el tren de los desafíos. Todos están focalizados al desarrollo de la competencia y la participación activa de los estudiantes. En todos los proyectos que tenemos, ellos participan, incluso a través del apalancamiento digital pudimos ver otras formas de comunicación, porque hay niños que son muy tímidos, que no les gustan estar al frente, que no les gustan exponer. Bueno, entonces esos niños pueden hacer cartelería, esos niños pueden crear una infografía, esos niños pueden apoyar el trabajo del compañero que está al frente, pero desde otro ángulo. Entonces desarrollamos eso. Y ellos también se están autoevaluando, porque, bueno, no, maestra, yo prefiero hacer la parte digital, yo prefiero ir al frente, yo prefiero, entonces ellos también van creando y se van autoevaluando y conociendo, a ver cómo se sienten más cómodos. Algunos hacen videos, otros solo prefieren el audio, así no aparecen. Y todo esto relacionado con las prácticas, siempre con un proyecto claro, con una intención clara. Pasamos a la próxima, y voy a desarrollar un poquito sobre el tren de los desafíos, que fue la actividad propuesta quizás muchos de ustedes están trabajando con el desafío, propuesta por Red Global a primer ciclo, y nosotros como escuela rural que somos, lo incorporamos a todos, hicimos la adaptación y lo incorporamos de inicial a sexto. Nos ha resultado sumamente productivo, podemos ver el desarrollo de la competencia, en todo momento se están haciendo evaluaciones, autoevaluaciones, volvemos a diseñar, y bueno, y el objetivo en sí, que
del proyecto es la alimentación saludable. Y bueno, y en este punto, por supuesto que los niños han modificado sus hábitos. Este proyecto nos lleva también al proyecto de huerta, porque tenemos un lombricario, entonces se trabaja mucho con el tema de los desperdicios, de qué hacemos con esa materia orgánica, con lo que sobra, con las cáscaras de bananas, bueno, entonces lo aprovechamos en la huerta, aprovechamos en el lombricario. Ahora me pidieron los niños para llevar lombrices, entonces cuando se reproduzcan, que se reproducen muy rápido, van a llevar, entonces van a continuar el proyecto en su casa. Y a lo que me refiero con esto es cómo ellos se motivan con el trabajo por proyectos, y siempre están preguntando, bueno, ¿cómo seguimos con el tren? ¿Y qué vamos a hacer? Porque saben que es el tren de los desafíos, ellos están pendientes de todo lo que se está trabajando. Lo que pretendemos ahora es hacer un cierre el 16 de octubre, que es el Día de la Alimentación, y vamos a hacer una feria virtual. Y bueno, y en esa feria virtual tenemos el apalancamiento, tenemos los ambientes, van a ser ambientes distintos, porque no podemos llamar a los padres, no pueden ir a visitarnos. Entonces, bueno, lo hacemos virtual, vamos a ver si lo podemos hacer en vivo para que puedan participar, para que haya un intercambio. Entonces va a ser como un cierre del proyecto. ¿Y qué evaluamos ahí? Obviamente que los contenidos curriculares, la postura, pero además estamos hablando de la competencia, que era lo que queríamos desarrollar desde un principio. Van a haber niños que van a comunicar en forma oral, van a haber niños que lo van a comunicar a través de un diseño, van a haber niños que lo van a comunicar a través de una dramatización, puede ser, una representación. Por ejemplo, la teacher va a ser en la hora del té, porque es algo característico de Inglaterra, entonces toda la historia de la hora del té, entonces va a ser una reproducción con los niños de la hora del té, y está relacionado con el proyecto. Y bueno, y tenemos ambientes distintos. Y como los chiquilines también, el salir de ese ambiente aula tradicional, por decirlo de alguna manera, también favorece esos aprendizajes. Y bueno, y el aula multigrado es eso, no es una estructura rígida, permite esa movilidad de saberes, porque a veces estoy en quinto, pero necesita algo de cuarto, y bueno, y se permite eso, que es el potencial máximo que tiene el multigrado. Y bueno, y el uso de los recursos que tenemos naturales, que tenemos en el entorno, son fundamentales también. Y bueno, y las familias también. Este año ha sido todo muy virtual y no muy próximo, pero siempre están presentes y son parte de lo que es el multigrado. Y bueno, más o menos creo que estamos en tiempo y es poco el tiempo, y queríamos contar un poquito cómo trabajamos desde multigrado. Espero se haya entendido, no haya hablado muy rápido. Muchas gracias, Victoria. Sí, no, muy clara la experiencia que compartiste, que si bien vos decís, bueno, empecé este año en red, pero muy interesante los aportes al recorrido que has realizado. Me parece que también es mérito también del acompañamiento que has recibido, del trabajo colaborativo, que tanto decíamos de la importancia de trabajar con otros. Muchas gracias entonces a ustedes. Bueno, y ahora sí es el momento, si quieren, de plantear algo, compartir algún aporte, si encontraron aspectos en común con el nivel inicial, que sin dudas que hay muchos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si quedó alguna duda. Hola, de Jardín 46. Sí, te escuchamos. Digo, escuchando a la compañera, digo, como que el trabajo de multigrado en la metodología es muy similar a lo que trabajamos inicial. Nosotros comenzamos también con un proyecto que lo llamamos Habitando Espacios, y tenemos muchas similitudes, y lo que tomamos también como referencia fue el proyecto institucional, y como yo soy la directora efectiva, pero soy nueva, me trasladé este año y no tenía experiencia en Red Global, también tomamos la competencia comunicación, porque fue la que pensamos que nos podía ayudar para hacer transversabilidad en todos los temas que vayamos a trabajar. No sé gracias. no sé otro,
si alguna otra cosa que me quieran preguntar o algo, pero digo, como que yo lo que quería era confirmar que digo que sí, que esa competencia también nos sirvió como para el inicio, como para al menos empezar a trabajarlo, y no abarcar mucho que de repente después no pudiéramos cerrarlo, porque digo, todas las competencias son lindas de trabajar, en todas tenemos un montón de cosas, pero como que generamos mejor herramientas donde los niños pudieran comunicar lo que estaban aprendiendo por los diferentes, dado lo que estamos viviendo, la virtualidad y la presencialidad. Entonces, ver que ellos podían trabajar, realizar aportes desde audio, videos que los padres filmaban, y también mejorar la parte del lenguaje, que en inicial es muy importante, y al trabajar comunicación trabajábamos oralidad. Gracias. Como tú planteas, también nosotros, tanto los mentores como nosotros desde primaria, sugerimos eso, que focalicen en una competencia, en alguna dimensión, ¿sí? Porque ya como lo habíamos hablado en el webinar anterior, muchas competencias, son 26 dimensiones, entonces, bueno, eso es lo que le proponemos, que seleccionen una competencia, una dimensión, y puedan pensar actividades, codiseñar con los estudiantes para poder diseñar esa competencia. Muchas gracias por tus aportes. Bien, ahí en el chat tenemos un comentario de Alicia. Sin duda las ponencias de las experiencias nos van aclarando la tarea de la red. Justamente la idea es, nuestro objetivo desde el curso es brindarle, como tuvimos la experiencia del Jardín 315, ahora de la Escuela Ruta, cuando hay la experiencia de otros, ahí dicen, bueno, yo también hago de esto, entonces, bueno, también brindarles tranquilidad de que van por buen camino. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? ¿Preguntar algo? Anímense. Capaz que quieren escribir por el chat, si nos animan a hablar. Bueno, entonces, si les parece, si no hay comentarios, si no hay preguntas, vamos dando el cierre al encuentro. Les agradecemos a todos por participar. Y les recordamos que el domingo está finalizando el módulo 2, por lo tanto el lunes ya comienza el tercer módulo, ¿sí? Y bueno, estamos en contacto por la plataforma, y muchas gracias a todos por estar. Gracias también Victoria, Graciela e Inver por acompañarnos y por los aportes que realizaron. Un gusto, para mí un gusto haber podido estar, y bueno, quedo a las órdenes por alguna duda, alguna consulta futura que tengan, estoy a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, que pasen bien. También agradezco la oportunidad, y querer transmitirles de que, bueno, de que no es que tengamos que hacer cosas diferentes, sino que es lo que ponerle nombre a lo que ya venimos haciendo. Es lo que me quedó a mí. Gracias. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias, Graciela, como siempre, impecables. Y buen fin de semana a todos. Nos estamos encontrando, que pasen bien. Seguimos en contacto, que pasen bien.